Desde que escuchó los rumores sobre el viejo Hotel Marlowe, Tomás sintió una mezcla de fascinación y escalofrío. Abandonado desde hacía décadas, el edificio se levantaba al final de una calle polvorienta, con ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis y moho. Para los vecinos, era un lugar prohibido, donde se decía que nadie salía igual después de entrar. Pero para un explorador urbano como él, aquello era irresistible. Esa tarde, con su linterna y su cámara, decidió aventurarse entre los escombros y documentar cada rincón olvidado. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y telarañas, con los muebles rotos como testigos silenciosos de la decadencia. Tomás sentía que cada paso hacía crujir el suelo de madera como si el edificio mismo le advirtiera que retrocediera. Pero avanzó. Subió por la escalera principal hasta el segundo piso, donde el aire se volvió más pesado, casi pegajoso, y un frío inexplicable le recorrió la nuca. Entonces la vio en la puerta del cuarto número 6, intacta entre tantas habitaciones destruidas. No tenía cerradura, como invitándolo a entrar. Al abrirla, un silencio profundo lo envolvió. Era más grande de lo que debería según los planos que había visto del hotel, y el aire dentro olía a una mezcla extraña de madera vieja y humedad, con un dejo que no podía identificar. Tomás encendió su linterna y se dio cuenta de algo inquietante. Los relojes en la habitación marcaban horas diferentes y se movían de manera irregular. Uno parecía adelantarse, otro retrocedía, y en la pared, un calendario de 1967 parecía reescribirse solo, como si los días pasaran a su antojo. Fascinado y asustado a la vez, comenzó a explorar, tomando fotografías mientras cada segundo fuera de la habitación parecía estirarse o encogerse. De repente, escuchó un murmullo. Era apenas un susurro, pero provenía de todas partes y ninguna a la vez. Tomás sintió que alguien, o algo, lo observaba. Cada vez que miraba la puerta por la que había entrado, parecía más lejana, como si la habitación estuviera creciendo en su interior. Las sombras se alargaban y retorcían de manera imposible, y la luz de su linterna parecía rebotar en nada. Intentó mirar su reloj, pero las manecillas se movían a velocidad imposible, a veces rápidas, a veces lentas, hasta detenerse por completo. El tiempo, comprendió con un nudo en la garganta, no funcionaba allí como debía. El explorador intentó salir, pero el cuarto parecía tener su propia voluntad. Cada paso hacia la puerta lo acercaba a otra parte de la habitación en un pasillo que no existía, un espejo que reflejaba un Tomás más viejo y cansado, y en el fondo, el sonido de pasos que no eran los suyos. Se sentó en el suelo, respirando con dificultad, mientras la realidad alrededor de él se fragmentaba. A veces veía la misma ventana por la que había entrado, pero al mirar afuera, el mundo exterior estaba cambiando. Los árboles eran más altos, las nubes más densas, y la luz parecía filtrarse desde otra era. Finalmente, decidió quedarse quieto y observar, intentando comprender. Y entonces lo vio en una figura en la esquina de la habitación, cubierta por sombras, inmóvil, pero con una presencia que le heló la sangre. No lo atacó ni habló, simplemente lo observaba. Tomás entendió algo que nunca podría explicar. El cuarto número 6 no estaba hecho para él, ni para el tiempo que conocía. Era un espacio donde las horas se doblaban, los recuerdos se mezclaban con el presente, y el pasado podía aparecer en cualquier momento. Un lugar que existía fuera de todo orden. Cuando finalmente, después de lo que podrían haber sido minutos o años, logró salir, el mundo afuera parecía normal, pero él ya no era el mismo. Su cámara estaba llena de fotos borrosas, con sombras que parecían moverse por sí solas y relojes distorsionados. Nadie creyó sus historias, y el hotel continuó en silencio, esperando al próximo curioso que se atreviera a tocar la puerta del cuarto número 6. En Tomás no podía dejar de pensar en el cuarto número 6 desde que lo había visitado. Sentía que algo del hotel lo seguía con su presencia, como un eco que permanecía pegado a él. Esa tarde decidió volver, aunque con más cuidado, llevando una libreta, una linterna más potente y grabadora para registrar cualquier cosa extraña. Al llegar al hotel, el sol ya caía, y el edificio parecía aún más solitario. Las paredes agrietadas proyectaban sombras que se estiraban con cada ráfaga de viento, y la puerta del cuarto número 6 parecía esperarlo. Al entrar, el aire se sintió distinto, más denso, como si cada respiración pesara un poco más. La habitación no había cambiado, pero había algo nuevo, en pequeñas distorsiones en la luz, objetos apenas movidos y lugar, y un murmullo que no podía identificar. Tomás se sentó y encendió la grabadora. Cada segundo que pasaba dentro de ese cuarto parecía expandirse. Mirar su reloj resultaba inútil. Los minutos se sentían como horas,
y a veces una hora podía pasar en apenas unos segundos. Exploró más a fondo y notó que las paredes parecían guardar recuerdos. Fotos antiguas en marcos polvorientos mostraban escenas que no eran de su mundo, a personas que caminaban por corredores imposibles, paisajes que se doblaban sobre sí mismos. Cuando miraba por el espejo del cuarto, su reflejo no siempre lo imitaba. Algunas veces lo miraba desde ángulos extraños, con expresiones que él no había hecho. Todo se volvía inquietante, pero no violento. Era como si la habitación quisiera enseñarle algo que no podía comprender del tiempo y la memoria. Mientras caminaba, descubrió que los objetos reaccionaban a sus emociones. Si se sentaba en silencio, parecía que la habitación se calmaba, pero cuando se levantaba con prisa, las sombras se estiraban y los murmullos se volvían más fuertes. Todo estaba conectado con su percepción. En cuanto más trataba de entenderlo racionalmente, más se confundía. A veces se sentía atrapado en un instante que se repetía, y otras veces se encontraba mirando hacia algo que aún no había sucedido, como si la habitación tuviera su propio calendario. Al final, Tomás decidió escribir en su libreta todo lo que veía y sentía. Cada palabra parecía darle un poco de control, y a medida que llenaba páginas, la habitación se volvía más comprensible, aunque siempre extraña. Cuando finalmente salió con la sensación de haber pasado mucho más tiempo del que realmente había estado allí, supo algo. El cuarto número 6 no era un lugar peligroso en sí, sino un espacio para aprender sobre el tiempo, los recuerdos y cómo los momentos se conectan. Afuera, el mundo continuaba normal, pero Tomás llevaba consigo un nuevo entendimiento en que hay lugares donde el tiempo no es absoluto, y que algunos misterios solo pueden apreciarse con paciencia y cuidado. Desde aquel día, cada vez que veía relojes, sombras o pasillos que se alargaban de manera extraña, recordaba el cuarto número 6, y aunque nunca volvió a entrar, sabía que existía un lugar donde la realidad podía doblarse sin dañar a nadie. Un recordatorio silencioso de que el mundo tiene rincones que no entendemos del todo, y que a veces lo desconocido solo nos invita a mirar más de cerca.